y si tú ponías un pie ahí en esa parte, te disparaban inmediatamente. Aquí te deshumanizaban totalmente cuando entrabas y estos eran los baños que utilizaba la gente que estaba en... ¿Qué rollo, banda? Pues bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos en un lugar pues complicado, en un campo de concentración. Ya sabemos de los alemanes, de este partido complicado con N, justamente a las afueras de Berlín, en Oranienburgo. Un campo de concentración que fue creado allá poco antes de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un lugar complicado, ¿no? Porque se vivieron muchas cosas terribles de este lado. Hubo muchas situaciones y pues bueno, se viene acá a conocerlo. Llegas de Berlín para este lugar, es como 1 hora y 20 aproximadamente entre el tren y el autobús. Entonces al costo de entrada es prácticamente una donación, puedes pagar algún tour, como yo también había pagado un tour, y te puedes quedar aquí más tiempo. Esta es la entrada para llegar al campo de concentración de Sachsenhausen. Esta es la entrada y quiero que vean algo interesante. Allá está, no es un reloj como tal, sino tiene una hora pintada, las 11, que es 6 aproximadamente. Bueno, esa hora fue la hora en la que se liberó este campo de concentración del dominio nazi, ¿verdad? Por eso está ahí como recordatorio. 11:08 ya para ser más exactos. Un 22 de abril del 45. Entonces pues ya de aquí podemos ingresar, pero antes de ingresar en esta parte podemos ver que allá se encuentra una casa. Esa era la casa de uno de los comandantes que lideraban prácticamente toda esta parte del campo de concentración, y pues también gente que jugaba a ser Dios, ¿no? De este lado. Se convierte prácticamente en una exhibición completa, hablando un poco de la concentración del campo que fue del 36 al 45. Aquí puedes escuchar en español y en inglés con estas bocinas que te lo pones al oído y con eso tienes. Aquí nos hablan mucho de los barracos del tiro de fuego, que es esta construcción que veremos más adelante, donde engañaban prácticamente a todos para que fueran como si les fueran a revisar algo, y los asesinaban en una serie de pasos en los cuales contribuirían diferentes personas para repartir la culpa. Algunas imágenes de soldados rusos asesinados en el campo de concentración. Mucha propaganda de parte de los alemanes nazis también. En esta parte podemos ver como que tumbas con diferentes diseños y dedicadas a diferentes personas y con diferentes nacionalidades que fallecieron en este campo de concentración. Aquí hay algo curioso en esta representación de esta lápida hacia una persona, es que tiene un triángulo negro que significa las personas que no encajaban con las ideologías o con la idea de la comunidad nazi. Hay diferentes colores, como por ejemplo el rosa, que era para las personas con distinta orientación sexual, los homosexuales, que fueron los que más sufrieron en este tipo de campos, porque les ponían los trabajos más duros para que murieran lo antes posible. Trabajos tan duros que era imposible poder realizarlos sin tener que dar la vida. El triángulo amarillo era para los judíos. El triángulo rojo para aquellos prisioneros políticos, porque hay que recordar que cuando Hitler tomó el poder, primero que hizo, las primeras cosas que hizo fue mandar arrestar a todos los políticos que estuvieran en su contra, ¿verdad? El verde para los criminales comunes, el marrón para los gitanos y el púrpura para los testigos de Jehová, que para ellos también era muy complicado porque los testigos de Jehová tienen esa idea de no pueden dañar ningún tercero. Y más adelante verán por qué es complicado para ellos también estar de este lado. Esta frase en alemán dice: el trabajo te libera. Creo que es algo era demasiado terrible con el contexto que había dentro de estos campos. Y con esta frase vas entrando al campo de concentración. ¿Y por qué es tan inhumano una frase así que diga el trabajo te libera? Porque este tipo de campos al principio fueron hechos para castigar a las personas que en la política traicionaron al régimen nazi, ¿no? O sea, que estaban en contra de ellos.
Era un lugar 100% para torturar, pero después, un año después de que empezaron estos campos, allá por el 36, se dieron cuenta que podían sacarle provecho económicamente hablando. Económicamente, al hacerlos trabajar de manera inhumana, tanto en condiciones como en carga de trabajo, durante largas jornadas sin parar. No los dejaban ni ir al baño, no podían tomarse un break y no podían decir que no. Si ibas al baño, tenías un castigo medieval por ir al baño en tus horas laborales. Entonces todos eran forzados a trabajar para las industrias. Entonces en estos campos de concentración había como subcampos. En cada lugar de Alemania había como 10,000 subcampos de esos de concentración, en los cuales la gente las ponían a trabajar para las fábricas. Entonces todas las fábricas se llenaban de ese tipo de trabajadores gratuitos, ¿no? Y justamente aquí lo que estamos viendo de este lado era la parte del hormigón y era la parte de la cerca electrificada antes del muro, que también en medio de eso había perros, guardias con metralletas en las diferentes torres, en diferentes lados, y si tú ponías un pie ahí en esa parte, te disparaban inmediatamente, era la orden que tenían. Entonces, el solo hecho de pasar ahí ibas a ser asesinado, sí o sí. Ahí estaba la reja eléctrica, si no morías por los balazos, morías por la reja eléctrica, y si pasabas por los perros o las personas que están allá, y todavía si pasabas eso, difícil pasar el siguiente muro que se encuentra allá arriba. O sea, una cosa casi imposible. Y aún más terrible que si llegaras a escapar, que hubiera pasado, cualquier persona que estuviera allá en las afueras no te iba a ayudar. No te iba a ayudar por el hecho de que el régimen tenía una propuesta en la cual tú podías denunciar a cualquier persona que estuviera en contra del régimen nazi y lo ponían en campos de concentración. Entonces tú, para no tener problemas, ¿qué hacías? Ignorabas o denunciabas, ¿no? Entonces nadie te iba a ayudar si escapabas. De este lado nos vamos a encontrar con algo también muy significativo, que era el área médica. El área médica de este campo de concentración. Pero ¿por qué abrir un área médica en este campo de concentración si no ayudaban a nadie? Pues no era exactamente un área médica esta parte que tengo a mis espaldas, sino era un área para poder tener experimentos con los presos. Y todo esto porque es parte del trabajo, o sea, experimentar con gente viva, gente muerta, con niños, con embarazadas, con todos, para hacer operaciones, probar diferentes medicinas, diferentes análisis psicológicos, como en este y en otros campos de concentración. Aquí podemos ingresar y ver un poco. Aquí hay dibujos como que con la descripción de cómo estaban los reos acá en esta parte. Todos en condiciones exactamente cabronas, ¿no? Aquí vamos a avanzar un poco y en esta parte que es bajando en donde estábamos, vamos a poder encontrar cómo fue originalmente. Por ejemplo, esta es la sala de baño. ¿Cómo era acá? Se guarda todavía acá para lavarte la boca, los dientes, etc. Se guardan como que varias cosas originales, como son las tuberías. Esta es la parte de la cocina. Aquí podemos ver como que donde servían la comida. Esto es real, o sea, es parte original todavía. Y esta era como que parte de la cocina secundaria. Pero en un momento esto se hizo parte como de una sala de disección. Aquí traían los cuerpos después de 1939, porque ya no se daban abasto con tantos cuerpos, y aquí lo hacían. Y estamos ante pura historia, porque aquí pasaron muchas atrocidades y estamos viendo partes originales de lo que había aquí, ¿no?, en su momento. Madera, muy probablemente parte también original. Aquí está lloviendo, pero vamos a entrar a esta sala que fue como la morgue, donde hacían autopsias a los cadáveres. Aquí ya se va viendo toda la situación. Todo esto, lo interesante es que debe ser original, porque no hay mucho que diga. Aquí lo podemos ver. Sí te ponen un poco más de imágenes de cómo estaba hecho esta parte de los planos. Vamos a bajar ahora a una parte que es donde pues llevaban como que los cuerpos. Vamos para allá. En una primera pasada podemos ver esta imagen. Que esto se debe mantener de aquellos años, ¿no? Podemos ver en el piso y algunas manchas, yo imagino tipo sarro en las paredes, o no quiero pensar mal, ¿no?
Me imagino todo esto fue bien librado. O a lo mejor fue puesto, no lo sé. Pero sí, muy complejo. El solo pensar en esto y estos agujeros que yo creo, no sé por qué hechos. Vamos a ir a esta siguiente sala que igual pues tiene las manchas del sarro, que yo supongo todo esto. Y bueno, aquí pues me imagino que hacían la limpia de los cadáveres de todos, que se ve tiene sus respectivas pues. Y pues en algún momento aquí estaba pasando algo muy atroz, no quiero ni imaginármelo, en este preciso lugar donde está. Lo complejo que debe de ser, las cosas que pasaron aquí exactamente. Por esta parte me imagino que bajaban los cuerpos para ingresarlos después de aquí por esta parte, ya los ingresaban acá. Qué clima llovedizo nos vino a tocar acá ahorita, antes de continuar con esto. Esta parte ahí como que de este tour informativo. Quiero que vean esa parte de esa torre central. Ahí. Y luego aquí hay más torres, ¿no? Los podemos ver. Es interesante porque de esa torre afectaba psicológicamente a todos los presos porque hacía pensar que podías tener una visión de todo, aunque hubiera o no hubiera nadie ahí vigilando. Entonces los presos siempre se sentían vigilados, ¿no? Entonces era fue diseñada especialmente así de esta manera para que siempre se sintieran vigilados todos los presos. Y aquí donde están viendo había más barracas que son esas, donde había gente, más cosas, pero en este caso ya no existen aquí. Y si les alcanza la lluvia, no se agüiten, que la lluvia aquí es pasajera y luego vuelve a salir todo el sol y todo. Y pueden seguir con su tour. En esta pared puedes encontrar mucha historia de diferentes personajes y situaciones como la tortura que tuvieron en este campo de concentración, que ahorcaban a la gente, testimonios de personas diciendo cómo ahorcaban, cómo eran ciertas situaciones aquí, algunos dibujos, entre otras cosas que vas a poder ir encontrando para poder darte una idea de qué fue lo que pasó. Y por ahí están esas tipo bocinas, parlantes como le llaman, y por ahí hablaban y daban ciertos mensajes todos los días para la gente. Este es un monumento de parte de la Unión Soviética por la victoria, la liberación y todo. Consta de 18 como que partes, que se supone que es cada uno de los estados de la Unión Soviética que ayudaron a liberar, ¿no? De todo la Alemania nazi. Entonces vinieron y lo trajeron aquí, porque de este lado fue donde se quedó la parte del pastel de Alemania, los rusos, ¿no? La Unión Soviética, después de la guerra. Porque hay que recordar que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que así le llamaron los aliados, empieza la Guerra Fría, que ese es otro tema. Entonces este es un monumento de eso. Recordando que en la Unión Soviética millones de personas fallecieron en esta guerra por parte de la Unión Soviética, que mandaron bastante gente a la guerra, muchas mujeres, muchos hombres, de todo, iban a la guerra en la Unión Soviética. Fue brutal también esa parte, cuánta gente murió. Uno va caminando por aquí y la neta sientes cuánta gente aquí sufrió, cuántos asesinatos hubo, la manera en que fueron asesinados. Todo esto está en todo este plano. Miles de personas, la neta. Fueron miles. Así se siente una vida muy distinta. Aquí nos habla mucho de la música en pues, los campos de concentración. Inclusive nos menciona sobre sobre personas que tocaban la armónica, entre otros objetos aquí en los campos de concentración. También los juegos de estar jugando un papel importante para desaburrirse, para divertirse, para cambiar la onda. Y pues ellos creaban sus propias cartas, ¿no? También los cuadros de ajedrez, miren cómo están hechos, las figuras. Y aquí hay como que una salita donde te ponen una película. La verdad que fue bien planificado la forma de cómo va a ser la arquitectura de este campo de concentración para que no fallara nada. No sé si recuerdan que al principio les había dicho que estaban estos rectángulos como que de colores. Bueno, tiempo después le agregaron
la inicial del país de donde venían y el número. Aquí te deshumanizaban totalmente cuando entrabas y te daban un número que ya era tu nombre prácticamente y te identificaban con ese triangulito, como les dije al principio, dependiendo de por qué habías llegado y el país. Por ejemplo, este viene de Francia. Como es rojo, probablemente sea de oposición política. Y aquí así es como se ve. Es curioso ver porque este fue el primer uniforme oficial que usaron, porque fueron los uniformes de la Primera Guerra Mundial. Fueron los primeros que usaron por 5 años, del 36 al 41. Ya después utilizaron estos uniformes que estamos viendo aquí, que salen en las películas. Esta era una cámara de tortura, la que podemos ver que de este lado ponían tus pies aquí y luego te recordabas aquí para que tu torso quedara acá, bueno, la parte de tu espalda, y te amarraban con esto y te azotaban 25 veces. Y el que te azotaba debía ser un prisionero. Esto estaba fríamente calculado. ¿Por qué un prisionero? Porque siempre le quitaban culpa a los soldados. Y esto tiene un porqué, porque con el tiempo, cuando los soldados estaban matando muchos judíos, polacos, etc., llegó un punto en el que las camas utilizadas para los prisioneros, muy chiquitas, muy angostas, como pueden notarlo. De esas torturas que les decía que los tienen que azotar, es impresionante porque te hacían contar 25 veces, o sea, 25 azotes, y los tenías que contar en alemán. Si te equivocabas, volvías a reiniciar. Y estamos de acuerdo que había personas de todas las nacionalidades que probablemente se equivocaron y los seguían azotando, y lo peor es que los prisioneros mismos eran los que lo hacían. Pero así es como lo manejaban. Esta imagen es curiosa porque si se fijan en la misma imagen pueden ver un soldado y se supone que estos prisioneros ayudando, pero curioso que los prisioneros viendo la cámara, o sea, esto era porque están sacando bombas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Ponían a los prisioneros a sacar bombas, pues obviamente les iban a explotar, iban a morir bastante gente. Es una propaganda ahí de 1944, pero si se fijan, ni siquiera se ven con hambre esos prisioneros y se ve todo muy actuado, porque esta imagen fue propaganda falsa, porque los prisioneros en realidad eran misma gente del partido para hacer esta imagen, ¿no? O sea, ni siquiera debe ser una bomba activa. Y todo eso para decir que sí estaba funcionando ese tipo de reformas que tenían. Aquí abajo podemos ver un cuarto que yo supongo que es un cuarto que todavía se medio mantiene de aquellos años. ¡Ah, la madre! Aquí al parecer dejaban los alimentos frescos, la carne, entre otras cosas. Aquí es muy complicado porque aquí guardaban como que las papas para los prisioneros, como que parte de la cocina. Pero dicen que olía exageradamente feo porque todo estaba podrido, todo lo que le daban a los prisioneros pues estaba podrido. Y que era muy difícil estar aquí trabajando. Llegamos ya a una parte que viene siendo donde era aquí como la cámara de gas donde exterminaban a todos los presos que les tocaban, ¿no? Allá pusieron algunas placas en memoria de los soldados rusos caídos. Algunos soldados también caídos. Esta parte es importante porque todo lo que vamos a ver aquí es completamente original. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo de aquí todavía fue parte de la historia, ¿no? Aquí hacían revisiones médicas y también estaba la cámara de gas, que en este caso aquí era pequeña, solo para 25 personas, que ojo, no es que esté militando que es una cosa de loco, sino que pues había otros campos de exterminio donde mataban miles y miles de personas. Aquí se podían matar, en este caso, 25 personas. Y no se hacía todos los días en este campo porque era de concentración. No era tanto un campo de exterminio. Pero prácticamente esta era la entrada. Y luego entraban y ahí había como que médicos. Y cómo convencían a la gente a entrar aquí también. La gente la convencían diciéndole, ¿sabes qué? Te vamos a revisar médicamente, bla, 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 bla. Y pues obviamente ya venían muy enfermos de tanta situación precaria que venían. Y los llevaban acá a una revisión médica muy rápida, que era esa parte que está allá. Fue muy rápida porque simplemente era como que ver tus ojos, esto y el otro. Y eso que estaban haciendo en realidad era para ver si tenías dientes de oro que les pudieran servir. Entonces, si eras apto y tenías dientes de oro, algo que les sirviera, porque en aquellos años tener dientes de oro era algo muy común, ya pasabas a una siguiente ronda. De caso contrario, te citaban al día siguiente para llevarte a la cámara de gas o algo peor, o sea, una cosa de locos.
Ahora supongamos que pasabas la prueba porque tenías dientes, de ciertos dientes, te pasaban a una siguiente sala según para pesarte y todo, y luego te llevaban a una sala donde había una parte como para medirte. Era como una tabla que te medía y simplemente apagaban la luz y le disparaban. Los mataban y los mismos presos mandaban a mismos presos por los cuerpos y los llevaban a donde ya pasamos, que era como que pues prácticamente los llevaban a la morgue para que les quitaran, extrajeran los dientes. Luego ya pasaban por un proceso de los carbonizaban. En este lado donde vemos estos hornos, los metían a estos hornos. Y ahora se preguntarán por qué el proceso es distinto entre los que tenían dientes de oro y no. Porque si llevaban a los que tenían los dientes de oro a las cámaras de gas, los químicos al juntarse con el oro hacían que ya no pudieran vender ese oro, derretirlo y para poder pues sacarle provecho. Entonces por eso pasaban por un proceso distinto y no iban a las cámaras de gas. La cámara de gas estaba en la esquina de allá que vemos, ahí estaba la cámara de gas. Y ya muy curioso se dice que cuando pasaban a esa parte para revisiones o salas de espera también que había, ponían música fuerte para que no se escuchara lo que pasaba en otro lado. Aquí puedes ver esa parte original de los hornos donde pues hubo mucha gente que quemaron en su momento, que carbonizaron prácticamente. Y a veces llegan aquí y dejan flores, como por ejemplo ahí. Y acá también dejan flores de este lado. Quiero que vean toda esta parte y se imaginen y se transporten a aquellos años. Aquí hacían la revisión preso por preso para hacer el conteo del día. Lo hacían 2 veces al día. Sacaban a todos los presos y los contaban uno por uno. Lo que tenías que hacer es, decían como que tu número y tú tenías que decir, no, soy yo, mi número, no, porque al final era su número. Pero imagínense esto, o sea, quiero que se imaginen esto. Aquí, en este lugar había llegaron a ver hasta 80,000 personas en este campo de concentración. Imagínense aguantar a 80,000 personas que tienen que... ¿Cuánto tiempo les ha haber tomado? Horas y horas. El primer conteo era a las 4:20 de la mañana y el segundo conteo ya era por la noche después de su horario laboral. Terminaba, esto empezaba así, empezaban y se tomaban un intento de café que era nada más como una infusión sin azúcar ni nada. Después de eso lo que tocaba es el conteo, horas parados en el frío. Aquí hacía, o sea, en la época invernal aquí debe ser bastante frío. Ahorita estoy en verano y fíjense cómo ando, está fresco, está de repente lloviendo porque puede ser aquí llueve mucho. Y entonces ahora imagínate en aquellos años cuando hacía mucho frío tenías que estar aquí y no había como que tuvieras suéteres ni calcetas ni nada y te tocaba estar aquí pues esperando tu turno. O sea, es la muerte, mucha gente moría en esos conteos. También les comentaba, llegué a pasar por un lugar que tiene un monumento hacia los homosexuales que murieron. En este caso, aquí hay un dato curioso, que a ellos les tocaban las peores tareas, las tareas que probablemente no iban a sobrevivir al hacer esas tareas, que era probar los zapatos de los soldados. ¿En qué consistía? Esas tareas consistían en que les ponían los zapatos, que muchas veces ni era de su medida, era de otra, simplemente póntelos sí o sí. Te ponían una mochila con piedras, con varios kilos, y te hacían caminar 40 kilómetros con esas mochilas al día. O sea, prácticamente una maratón. ¿Se pueden imaginar eso todos los días? Desnutrido, con el frío a veces, con sed, desgastado de la vida, psicológicamente. Entonces, morían prácticamente. La mayoría, los que más murieron aquí, o sea, que tuvieron menos posibilidades de sobrevivir, siempre fueron esa comunidad homosexual, no tuvieron oportunidad prácticamente. A algunos les tocaban, dependiendo de qué tan peligroso eras para el Reich, les tocaban otras tareas como la cocina, que era una de las mejores tareas que a muchos de los testigos de Jehová les tocaba, porque ellos tenían esa ley interna de no lastimar a un tercero. Entonces era muy difícil que se cargaran a los alemanes, ¿no? Aquí de este lado vamos a llegar a un punto que fue una parte de la prisión de la Gestapo, que esa prisión estaba allá en Berlín, en la capital. Vamos a verla. Ahorita prácticamente se convierte todo esto, esta cárcel, para meter a ciertas personas ya en algo más, ¿cómo les puedo decir? Pues cultural, ¿no? Para que veas qué fue lo que pasó varias veces aquí. Pero estas eran prácticamente las cárceles. Aquí se mantienen todavía las puertas y aquí te veían, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta cama.
que bueno, se puede decir que está mejor de como vivían en otros lados en esta época, ¿no? Aquí se puede ver que hay varias dedicaciones a diferentes personas que murieron por acá. Aquí esta es como un artefacto de tortura que está al lado de esta cárcel que está aquí de la Gestapo, que se trajeron acá. Es como decir una cárcel dentro de otra cárcel, ¿verdad? Ya los que les había mencionado. Pero aquí prácticamente lo que hacían era poner a los hombres con los brazos cruzados así hacia atrás, y los dejaban caer aquí hasta abajo. Y a veces se les venían los soldados y se colgaban y todo para que sufrieran más. Y es lo que usaban como métodos de tortura también aquí en este campo. Para que se den una idea, y quería representarlo un poco más, los brazos los usaban así en la parte de atrás como si estuvieran detenidos, imagínense, aquí estoy, pero en esas partes de arriba que están viendo, los dejaban caer, los colgaban los brazos y los dejaban caer así, de las manos prácticamente, y quedaban colgando hasta atrás. Ahí. Ahora imagínense horas y horas con todo su peso, más aparte el peso de a veces los alemanes que venían y se colgaban, bueno, la raza nazi, ¿verdad? O sea, estaba muy cabrón. En esta parte vamos entrando y aquí es donde se bañaban los judíos. La raza judía que estaba en estas barracas tenía 30 minutos para levantarse, para tomar su desayuno, que era un intento de infusión de té muy malo, la verdad, que ni siquiera era café ni nada, era como una infusioncita, sin azúcar, sin leche, sin nada. Para bañarse aquí, que cerca de 400 hombres venían a bañarse. Imagínense, cerca de 400 hombres, había de 8 a 10 personas aquí, porque ahí del medio salía como un chorro y ahí sí es como se bañaban. Con aguas frías, extremadamente frías. Recordando que aquí en invierno las temperaturas frías son, una cosa de locos. Entonces, les tocaba feo. Si nos movemos para acá, se dice que esta habitación se utilizaba para guardar cierto material, pero también lo usaban para torturar gente. Dicen que metían a un preso que iban a torturar y le decían, si te mueves o haces algo, voy a meter tantos presos como sea posible para que se sofoquen y mueran sofocados en esta habitación tan pequeña como ven. Estos eran los baños que utilizaba la gente que estaba en estos campos de concentración, que solo te los permitían utilizar después de tomar lista, que pasaba en la mañana y en la noche. En tus horarios laborales no te permitían ir al baño y a veces había ocasiones que había como un break al mediodía, pero solo te lo permitían 2 veces. Y dicen que mucha gente murió ahogada aquí por la SS, los ahogaban en estos retretes y pues morían, ¿no? También dicen que las personas que no podían trabajar porque estaban debilitados o alguna situación, los ponían aquí, que no tenía ventilación, con todas las cagadas que había, y esto estaba lleno de heces por aquí y por afuera porque solo les daban poco tiempo para ir al baño, y los ponían parados sin mover un solo músculo todo el día. Estas eran las camas donde dormían, pero estas piezas no son todas originales. Tuvieron reconstrucciones armadas conforme decían los prisioneros que eran las cosas. Muchas sí tienen partes de piezas originales, por ejemplo, de alguna manera es original, pero no toda. Dibujos que representan toda esa tortura, que jamás se sabrá el número exacto de gente que murió en este campo de concentración, en el Sachsenhausen. Sales con una visión del campo. Y se me olvidó mencionarles un término que aquí se utilizó mucho, que fueron los enemigos de los prisioneros enemigos de los mismos prisioneros. El término capo con K se le da a esos prisioneros en los campos de concentración que les daban cierto poder, que solo eran supervisores, que no eran trabajadores como tal, sino supervisaban para cierta clase de gente. Entonces esas personas llamadas capos también a veces se divertían y hacía que asesinaran a la gente. Por ejemplo, ahorita les pongo un ejemplo que les he dicho sobre la gravilla de aquel lado, que si intentabas cruzarte tú esta parte, te disparaban, pues les aventaban, por ejemplo, la gorrita que tenían, la aventaban y es una orden que vayas por ella, un ejemplo. Entonces, al hacer eso, si iban por ella los mataban, y si no hacían caso a la orden también los mataban. Entonces prácticamente era una sentencia de muerte si te agarraban, y dicen que los agarraban a cualquiera que se encontraran. O sea, si estaban aburridos, alguien estaba pasando, no había como tal tampoco un patrón, o a veces algún enemigo o algo, pero era jugar a matar. Y lo triste fue eso, que eran mismos prisioneros que les daban ese pues título de capos, que hacían esto.
Aquí es donde entrenaban a la fuerza especial de élite que iba a cuidar a los, ¿cómo se llaman? A todos los campos de concentración. Aquí los entrenaban en esta parte que está al lado del campo de concentración que vinimos. Lo curioso es que ya se utiliza para que la policía de aquí, del lugar, entrene. Podría ser criticable esa decisión, pero es para crear concientización de que, pues, no, o sea, no puede ser así, no puede darse violencia por este tipo de élites que entrenan, ¿no? De policías, etc. En este caso, pues aquí, en esta ciudad, esta policía entrena aquí, y esta policía también es de las policías que ha tenido menos violencia en toda Alemania. Y terminamos. Si te llevas un buen rato, la neta, varias horas en poder leer, conocer sobre la historia, sobre todo. Me gustó mucho, se los recomiendo. Muy fácil venir para acá en metro, que el metro sale muy barato si compras esos boletos de varios días. El autobús viene incluido. Entonces, les recomiendo venir. Es una experiencia distinta, unas vidas distintas, pero también es historia. Esto es historia. Buena o mala, parte de la historia de la humanidad. Pues bueno, gracias. Un dato curioso es que nunca vi un guardia, nunca vi nadie que estuviera cuidando ahí. O sea, es por criterio de las personas, eso está chido. Nos vemos en otro video. Gracias por ver este video. Ahí suscríbanse y denle like. Síganme en Insta. Cabe recalcar como último dato es que estas casas que ustedes están viendo aquí, que están aquí al lado de la entrada del campo de concentración, fueron utilizadas en realidad por gente nazi. ¿Por qué? Porque aquí quitaron a las familias que estaban y reubicaron a toda la gente aquí, al lado de su lugar de trabajo prácticamente. Un contraste muy familiar, muy bonito, al lado de esta cosa tan terrible que se hizo.